Bueno, queridos hermanos, como lo pueden ver, el tema de hoy es ¿qué es la misericordia de Dios? Es un tema muy especial y tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo, donde el mundo está tan alejado de Dios que la misericordia del Señor es inmensamente grande al perdonar esta humanidad que cada día más está alejada de Él, a esta humanidad que ya no tiene temor de Dios. Y que es tan importante que nosotros todos reflexionemos en cuál grande es su amor, porque a veces damos por sentado que todo lo que tenemos y lo que recibimos, pues es obligación del Señor dárnoslo por ser sus hijos, por estar hechos a su imagen y semejanza, y no, es por pura misericordia del Señor que Él actúa en nuestras vidas a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro error, de nuestra debilidad. Él siempre está ahí para ayudarnos. Pero para este programa del día de hoy, pues tenemos un invitado muy especial que quiero que todos ustedes conozcan. Bueno, hermanitos, como pueden ver, el invitado del día de hoy es Carlos Arturo Bejarano, integrante del movimiento Juan 23. Todos los que somos parte de este movimiento, pues orgullosos de que nuestros hermanos sean los que estén trabajando a través de Roca TV1, también ayudándonos, apoyándonos a llevar el mensaje de la misericordia de Dios. Pero quiero retomar este programa que hicimos hace más o menos un año y alguito, donde estuvo el hermano Carlos Bejarano con Milena Andrade. Así que quiero dejarlos con la introducción de este tema de la misericordia de Dios. Dios los bendiga, nos vemos más adelante. Bueno, hermanitos, estamos de vuelta. Les estaba comentando que el hermanito Carlos está aquí porque el Señor hoy le hizo esa invitación súper especial. Él es un hermano en Cristo Jesús, está a cargo también, trabaja con la pastoral familiar. Cuéntanos así rapidito, un poquitico de quién eres y qué haces. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Carlos Arturo Bejarano. Yo trabajo con la pastoral familiar hace alrededor de unos 13 años ya dentro de la Arquidiócesis de Villavicencio. Pertenezco al movimiento Juan 23, del cual pues hacemos parte, y hace ya 11 años que tuvimos esa maravillosa experiencia por parte mía. Y pues nada, venir a dar con amor lo que con amor me dieron, la verdad pues bastante sorprendido porque es importante esos espacios que se están abriendo dentro de la arquidiócesis para llegar a muchas más partes, como lo dice el Evangelio, que vayamos a todo el mundo, y esta es una manera de llegar muy impresionante. Claro que sí, hermanito. Bueno, como habíamos visto en el tema del día hoy es sobre la misericordia. Uno frecuentemente escucha ¿qué es la misericordia? ¿Para qué sirve la misericordia? ¿Qué debo de hacer para ganarme el cielo? ¿Si rezar? ¿Si hacer penitencias? Bueno, tantas preguntas que le hacen a uno en el diario vivir. Hoy vamos a ir a tratar de despejar un poquito esas dudas que como hijos de Dios a veces no tenemos tan claro. Sí, de hecho salimos del año de la misericordia planteada por el Papa el año pasado, y pues fue un marco bastante interesante para pues ampliar un poquitico más el concepto de lo que es verdaderamente misericordia. Entonces ayuda muchísimo todos estos procesos que la Iglesia nos regala, y todo esto que pues obviamente es inspirado por el Espíritu Santo. Claro que sí, hermanito. Bueno, entonces para iniciar, la palabra misericordia se subdivide en dos palabras que provienen del latín. La primera palabra es miserere, que significa compasión, y la segunda palabra es cordia, que significa corazón. Entonces ser misericordioso quiere decir tener un corazón compasivo, y la misma palabra lo dice, compasivo. La compasión para mí, yo siempre la he visto como el sentir al otro, es como introducirnos en el mundo del otro, es vivir la experiencia del otro, y es compartir lo que el otro siente, vive, piensa, que fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él se bajó de su divinidad y se volvió hombre precisamente para sentir y expresar la misericordia de una manera demasiado humana, que es lo hermoso de Cristo.
Sí, Señor. Recordemos también, hermanito, que así como Jesucristo nos hace ese llamado tan bonito y tan especial de vivir de una manera compasiva por los demás, por aquel hermano tan necesitado, también quiero decir que no solamente cuando Jesucristo vivió aquí en la tierra, sino en la actualidad también se ven muchos gestos o muchas obras, más que todo obras de misericordia, y también lo podemos ver en esas entidades o en esas organizaciones como la ONU, como la Cruz Roja, que son entidades que ofrecen un servicio de voluntariado sin ningún interés alguno por aquellos hermanos que se encuentran de pronto en alguna catástrofe natural, por medio de guerras. Es una forma también en verla hoy en día. Y la iglesia católica es una de las campeonas misioneras en todos estos aspectos, porque somos silenciosos, pero muy efectivos y muy actuantes además. Claro que sí, hermanito. Entonces, háblanos un poquitico para ti, ¿cómo actúa la iglesia en ese sentido, lo que tú nos estabas hablando ahorita? No, pues casos impresionantes, ahorita el reciente y muchos casos recientes que tenemos ahorita, como por ejemplo en Siria. Siria es un país que está agobiado por la violencia de multirregiones y multirreligiones y todo ese proceso, pero la iglesia está ahí trabajando, está como por entre las clandestinidad del momento, trabajando, apoyando, ayudando, dando una voz de aliento, dando ayuda a veces económica. Hay un lema muy bonito del Papa Francisco que dice: ayudemos al Papa para que el Papa ayude. Es algo muy importante, muy especial, que a veces uno como no está muy metido, o el católico normal está muy por encimita, pero cuando ya se introduce en este proceso de la profundidad de la iglesia, se da uno cuenta todo lo que la iglesia hace. Yo creo que faltaría mucho tiempo para contarte a ti y para contarle a todos los hermanos que están viendo el programa la cantidad de actos y obras que la misma iglesia hace, los misioneros que envía. Hay personas que se van a regiones totalmente que uno diría: pues el Señor está loco. Recuerdo mucho una monjita que casualmente es en Siria. Ella decía que quería ir de vacaciones a Siria. Sí. Y se quedó, se matriculó porque vio la cantidad de hermanos necesitados de misericordia. Entonces, y es un video muy bonito que me gustaría que lo vieran, eso es bien importante. Claro que sí, hermanito. Entonces, también podemos decir que todos nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a ser misericordiosos, como ya lo veníamos diciendo acá. Muchas veces nos decimos: pero bueno, ¿cómo puedo yo ayudar si no tengo plata para mis necesidades, cubrir mis necesidades diarias? ¿Cómo podría yo ayudar a otra persona que está más necesitado que yo? Entonces, Sí, esa es una pregunta que a diario nos pueden hacer. Generalmente se ve desde la perspectiva personal, pero cuando uno se dona y se entrega, el Señor hace la obra, y uno generalmente nunca queda desprotegido de la misericordia de Dios. Hay un dicho que dicen que cuando la mano derecha entrega, la izquierda recibe. Entonces, eso hace parte de la misericordia. La palabra que tú decías hace un momento, esa magnífica definición de compasión más corazón, que hace que el corazón se vuelva compasivo y misericordioso, pues nos puede ayudar bastante a nosotros en quitarnos ese velo, porque a veces siempre buscamos como algo a cambio. Hacemos una ayuda y a veces hacemos la oración: bueno, Señor, yo doy el diezmo, pero yo veré con el 100 por 1. Sí. Entonces ahí ya deja de ser misericordioso, porque la misericordia es de donarse, entregarse, y eso hace mucho énfasis en el tema, sobre todo en el que tú sabes que yo manejo, la misericordia del hogar. Es impresionante cuando tú te donas a tu familia, cuando tú eres capaz de sentir el querer, lo que hablamos hace un momento, de la otra persona y de los que están a tu alrededor. La misericordia de Dios tiene que salir por alguna parte. Ahí es el momento fundamental. Si la misericordia no sale del metro cuadrado y no se actúa en el metro cuadrado, muy difícilmente vamos a poder dar misericordia en otras partes. Eso es muy cierto. Entonces, con ese comentario que el hermanito nos acaba de compartir, podemos discernir que no es complicado ser misericordioso a la hora de
de por decir, aplicarlo en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros seres queridos. No necesariamente tenemos que irnos a otros lugares No. para ser misericordiosos. Mira, parte del momento especial cuando en el solo hecho de hablar en casa y como hablamos en casa, eso va haciendo que nuestros hijos se vuelvan misericordiosos o no. Por ejemplo, si yo reniego cada día que me levanto para ir a trabajar, estoy rompiendo algo que el Señor me está dando, que es un regalo, que es el trabajo, por ejemplo. Hoy tener que ir a trabajar, qué pereza. O ese jefe me cae. No, bendito sea Dios que hoy tengo trabajo y tengo la posibilidad de ir. Yo hablo con mi esposa muy seguido, le decía, ayer me llamó un hermano que me dijo, necesito que mañana me hagas tal cosa. Entonces dije, negra, ya tengo trabajo para mañana. Y pues mi esposa me decía, bendito sea Dios. Eso es misericordia. Y si nuestros hijos están escuchando eso, téngame la plena seguridad que vamos a crear juventud positiva, vamos a crear jóvenes que están permanentemente encaminados a mirar la misericordia en cualquier parte. O sea, no necesariamente lo que hablamos un momentico. En cualquier parte ellos la van a empezar a desarrollar. Sí, claro que sí, hermanito. En nuestra iglesia tenemos 2 clases de misericordia, la cual somos llamados a servirle al Señor. Podemos hablar sobre las obras corporales, que se dividen en 6. La primera es dar de comer al hambriento. La segunda es dar de beber al sediento. La tercera, dar posada al peregrino. La cuarta, vestir al desnudo. La quinta, visitar a los enfermos. La sexta, socorrer al cautivo. La iglesia ha añadido una que es enterrar a los muertos. Esa también es importante. Hay un capítulo muy hermoso en la Biblia, un libro, que se llama el libro de Tobías. El oficio de Tobías era precisamente ese, enterrar a los muertos. Y cuando él hacía estas obras de misericordia, el Señor no tardó mucho tiempo en devolverle todo lo que él hacía. Y de hecho, cuando su hijo salió, qué pena que me alargue un poquitico, es una historia hermosísima. Cuando su hijo Tobit salió a hacerle un favor, el mismo Dios le mandó al ángel Rafael. O sea, tú haces una obra de misericordia y el Señor no va a parar en darte a ti lo que esa obra de misericordia puede hacer. De pronto no lo veamos nosotros, de pronto lo que yo haga hoy por alguien no se vea, pero va a repercutir en la mente, la memoria y en el futuro de nuestros hijos. Por eso te digo, yo marco mucho esa parte en el metro cuadrado. Si nosotros no hacemos dentro del metro cuadrado este tipo de cosas, dar de comer al hambriento no solamente es comida material importantísima para que nosotros nos podamos en el libro de la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, San Pablo nos dice, quien ama a su cuerpo lo cuida. Obviamente tenemos que cuidarlo y la palabra de Dios tiene cualquier cantidad de ejemplos sobre ese tema. Acuérdate de los 3 muchachos que iban a quemar, que prefirieron comer lo que ellos comían, no lo que el rey les daba, Sí. y estaban más presentados que cualquiera. Entonces, esa parte física es importante, pero también es la parte espiritual. Darle de comer al hambriento es aquel que está hambriento de la palabra de Dios. Y a veces en casa no lo hacemos. ¿Cierto? Cierto. La otra clase de misericordia son las obras espirituales, que entre esas está la que su merced acaba de decir. La primera, enseñar al que no sabe. La segunda, dar un buen consejo al que lo necesita. La tercera, corregir al que yerra. Cuarta, perdonar las injusticias. Quinta, consolar al triste. Sexta, soportar las flaquezas del prójimo. Y séptima, orar por vivos y difuntos, que va acorde con la que hablábamos ahorita también. Entonces también somos llamados a enseñar, también somos llamados a dar a conocer lo que tú decías, la palabra de Dios. Yo pienso, no lo he experimentado, lo he vivido, y yo no tengo necesidad de ir a ningún otro sitio para conocer la verdad. El Señor, por en su infinita misericordia, nos ha dejado un libro en el cual nos podemos guiar, en el cual nos podemos conectar con Él, escucharlo cada vez que estamos haciendo oración y queremos saber algo, queremos que Él nos oriente a través de la luz del Espíritu Santo. Está allí en la palabra de Dios, que es importante.
básicamente son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, Sí. es que la Trinidad se mueve de una manera tan especial, tan bonita que a veces no la vemos o estamos un poquitico distraídos o nos gusta que nos entreguen todo muy masticadito, pero si nosotros entregamos y analizamos, nos damos cuenta que es el obrar de la Trinidad Santa. Te dice que el dar un buen consejo al que lo necesita, eso es un don del Espíritu Santo. Hay que pedirlo además, tenemos que pedirlo para poder que no seamos nosotros, lo que tú decías en la oración inicial, que no seamos nosotros, que seamos nosotros, como decía Saúl, esos siervos inútiles que tú tienes, que solamente estamos haciendo lo que se nos pide, no más. Yo te digo aquí, llegué muerto del susto. Estaba, ¿Pero por qué? es un tema totalmente diferente. Hablar pues en redes sociales ya es algo que se ha vuelto demasiado viral, tiene que ser ya actual y pues uno está un poquitico atrasado del tema. Pero cuando empiezan a hablar de las cosas de Dios, el susto se va. Porque es que no somos nosotros. Tú haces la oración, inmediatamente salimos de parte, como digo yo, y es Él el que actúa, es Él el que habla, es el que da el mensaje. Y hoy nos está enseñando algo muy bonito que no descuidemos las cosas importantes que podemos hacer, como estas 13 prácticas de la misericordia que Dios quiere que hagamos. Exacto, son prácticas las que nos permiten estar vivos en la fe, es decir, vivir la fe como el Señor lo quiere, porque muchas veces decimos lo que me preguntaban en algunas ocasiones, bueno, Milena, ¿y o sea que para entrar al cielo tengo que ser misericordioso? Sí, es decir, presentar obras al Señor, no irnos con las manos vacías, eso es importante. Sí, igual esto es lo que el Señor nos pide, o sea, tanto que hay por hacer. Y llegar tú con las manos vacías, pues qué tristeza, imagínate. Nos pasa también de la pasada del Evangelio, este señor que enterró la moneda y ni siquiera le sacó pues nada para darle al jefe o al dueño de la moneda. Entonces, el Señor nos ha dado unos dones, nos ha dotado con una serie o sea, no todos, como dice mi esposa, no todos nacimos para ser futbolistas. Hay unos que son automovilistas, otros son basquetbolistas, en el término humano. No todos nacimos para ser profetas, ni para ser charlistas o para dar oradores. No, hay algunos que trabajan desde la clandestinidad, bueno, digo una palabra maluca, pero como desde las... Detrás de cámaras. Detrás de cámara, tras escena. Como, En las tras... como nuestro director. Como el director. En tras escena y hacen mucho más. Dicen que los que salen en la foto son los que menos trabajan. Entonces la idea es que uno lo ve, muy reflejado en el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, donde nos habla de las bodas de Caná. Sí. Yo pongo ese mensaje muy seguido, digo, ¿quién se dio cuenta que se acabó el vino? La Virgen María. La Virgen María, ¿cierto? ¿Quién hizo el milagro? Jesús. ¿Y a quién felicitaron? A los novios. Entonces, son cosas que a veces uno se roba unos protagonismos que no son nuestros. Darle gracias a Dios que nos ha dado este espacio. Yo voy a salir de acá más bendecido de lo que llegué, porque llegué asustado. Pero es eso, es poder tener la bendición del tiempo, es la bendición del tiempo, de poder donar este tiempo a este maravilloso espacio que se abrió en las redes sociales y por la insistencia tuya. Entonces, imagínate, qué más bendición. Señor. Yo quería hacer un aporte acá. Hay una de las prácticas de misericordia que son las corporales, que nos habla acerca de vestir al desnudo. Hay tanta gente desnuda de cuerpo y de alma que verdaderamente nos toca a nosotros esa gran tarea de enseñarle a la gente el pudor del cuerpo, de enseñarle a la gente, sobre todo en estos climas cálidos que uno ve a veces que como que nos pasamos de ligereza de ropas, pero es eso, es ir enseñando, es ir compartiendo, es analizar bien todo lo que el Señor nos da. Cuando queremos hacer algo y sabemos que lo estamos haciendo bien, siempre con la idea y el anhelo en el corazón de que lo que yo hago sea para agradar principalmente a Dios. Entonces siempre se van a presentar muchos obstáculos. Ahí está la virtud de la perseverancia también, de no quedarnos ahí a la mitad del camino. Lo intenté, pero no pude. Sí.
Algo que me tiene sorprendido del programa, los quiero felicitar a todos. Gracias por la invitación nuevamente, la reiteramos. Es la cantidad de gente del extranjero que está pendiente, de la gente del extranjero que está pidiendo a gritos que se abran estos espacios. Y a veces nosotros los nacionales somos muy apáticos, todavía estamos muy tímidos en el tema de las redes sociales y como que no queremos meternos muy bien en el cuento, pero ahí vamos, es un proceso, son procesos que se tienen que ir llevando. Y saludamos a aquella hermana que estaba conectada desde California, Estados Unidos. Hace rato está pidiendo oración por la conversión de su familia, todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Claro que sí, hermanito. Entonces habíamos quedado en que vamos a compartir un testimonio, lo vamos a leer, debido a que pues uno normalmente en el diario vivir olvida, uno se va envolviendo tanto en las cosas que uno tiene que hacer a diario, que nos vamos olvidando de esos pequeños detalles que el Señor nos ha ido dando a conocer, nos ha ido dando a vivir, pero por eso es importante, o bueno, para mí, escribirlos. Sí, entonces vamos a leer un poquitico no, vamos a leer el testimonio. Dice, hoy recuerdo una experiencia propia que viví hace poco en una Eucaristía en el barrio La Nora. Para empezar, esta capilla está ubicada en un barrio popular, es una capilla pequeña. Cuando llegué con mi familia, lo primero que hice fue ingresar al Santísimo, donde lo saludé y le dije que no me sentía bien en ese lugar, que no sabía el por qué, me sentía incómoda, pero que si yo estaba allí era con un propósito especial de su parte para mí. Entonces le pedí que hiciera conmigo lo que su voluntad deseara hacer en mí en esa Eucaristía. No sé si el hermanito de pronto haya experimentado algo ahí, algo así similar, que llegues a un sitio y como que, hombre, no me hallo aquí, no sé, pero... Pues sí, pero en la iglesia, no en la iglesia católica, o sea, en otros sitios aparte. Okay. Sí, se siente uno como que no estoy en el lugar que es indicado. Pero pues si llegamos ahí, tenemos que tener la claridad de que estamos ahí para algo. Exacto. Siempre el Señor nos va a llevar a un sitio donde nos va a enseñar algo y que sabe que también podemos aportar algo ahí. Entonces, continuemos. Cuando salí para la capilla me fijé que entraba un habitante de calle que no olía a rico. Y en ese momento me llegó un pensamiento que me decía, ¿no te gusta el olor de ese pobre hombre? Si tan solo pudieras sentir el olor de los pecados, ¿no te molestaría el olor de ese hombre que vive en la calle y no tiene cómo asearse? Luego, cuando ingresé a la capilla, pude ver a mi familia que se hicieron a un lado del altar y preciso allí está el Señor habitante. De cierta manera me sentí que mi Señor quería darme a entender algo con referencia a eso. Empezó la misa con mucha alabanza, todos cantaban alegres, reían, danzaban y cantaban, y yo cantaba pero sin gozo en el corazón, sin sentir esa alegría. No se imaginan cómo me sentía de mal por lo que yo estaba experimentando, porque aún no comprendía el por qué estaba tan seria. Recuerdo eso, recuerdo que yo decía, Dios mío, no puedo creer lo que me esté pasando en una Eucaristía, en una misa, que esté viviendo esto. Estaba allí pero no me sentía como con ese gozo con el que uno debe de ir como hijo de Dios. Y lo que tú estás comentando, a veces lo escucha uno en personas, pues yo conozco tu trayectoria, todo el tema de la parte espiritual, pero hay personas que llegan a la Eucaristía así, y se sienten así, y eso hace a veces que como que se vayan alejando un poquitico de esto que el Señor nos dejó ese regalo maravilloso. A veces uno dice, pero si yo estoy metido en los temas de la iglesia, estoy aquí en el tema de Dios, ¿por qué me tienen que suceder esas cosas? Si nos sucede a nosotros, ya sabemos que tenemos que permanentemente, ya es una sed de ir a la Eucaristía. Ojalá, a veces se puede diariamente, pero cuando no, hay gente que no lo siente. Y a mí me asusta, por ejemplo, escuchar ese testimonio que tú estás diciendo a los que no tienen ese sentir.
Es complicado. Complicado. Hay que orar más, el doble. Nos toca orar más, sí señor. Cuando llegó el momento del saludo de paz, yo saludé a mi familia y uno que otra persona cercana. Cuando regresé a mi puesto, mis ojos se fijaron en aquel hombre que por supuesto nadie lo saludaba. Todos pasaban y lo dejaban con su mano extendida. Yo no hice nada en ese momento, solo miré ese escenario y me sentí peor, porque viendo y comprendiendo que a ese hombre lo que más le dolía era ver la indiferencia de todos con él. No soporté el llanto y le decía a mi Señor Jesús que me perdonara por haberme quedado quieta observando lo que pasaba, quizás por pensar en lo que pudieran decir o pensar los demás, si yo le daba mi saludo de paz o por qué dirían que me sentí culpable y que solo por eso lo hice. Muchas veces, hermanito, uno le pone más o le da más importancia al qué dirán de los demás, cuando deberíamos de importarnos, de interesarnos más el qué dirá Jesús de mí. Sí, pero eso es de todos, es un proceso, hay que vivirlo y pues el Señor, como tú lo decías, te estaba enseñando algo. Todos los días lo vemos. Hay un predicador muy bueno que es católico también, es el padre Juan Jaime Escobar, decía, ¿cómo es posible que nosotros nos persignemos cuando pasamos frente a un santísimo y no frente a un pobre que ahí está Cristo? O sea, entonces uno dice, nos tocaría bendecir, estarme santiguando todo el día, pero así nos va a tocar si no seguimos, si no nos ponemos en el plan de la oración. Y como dice ese lema maravilloso, ver al mundo con los ojos de Jesús. Eso es importante. Le pedí a Dios que me diera la fuerza de luchar contra mi soberbia, que yo no me permitiera recibir su cuerpo y sangre en la comunión sin antes darle la mano a ese hombre, porque entonces no estaría siendo honesta con mi Señor. Mientras esto pasaba, yo no dejaba de llorar, sentí dolor, porque de cierta manera sentí que a quien rechazaba era mi Señor Jesús en ese hombre. Cuando llegó el momento de la comunión, vi que mi padre fue en su silla de ruedas a recibir la comunión y me fui detrás de él, porque pasaría por el lado de este hombre. Lo único que hice fue poner mi mano izquierda en su hombro derecho. Él giró su cabeza y me miró con una sonrisa en su rostro, y tomando mi mano la llevó a su boca y me dio un beso en mi mano. En ese momento sentí el amor más puro, más humilde que haya podido recibir en mi vida. Sentí que era el mismo Jesucristo besando mi mano y diciéndome, yo te amo porque no me has ignorado. Este hombre se paró y recibió la comunión muy alegre, y yo también lo hice, pero con muchas lágrimas por lo que experimentaba en esa Eucaristía. Por esto, mi hermano, hoy te digo que lo que más le duele a nuestro Señor Jesucristo es nuestra indiferencia con el hermano necesitado, es saber que nos olvidamos de ser misericordiosos con el prójimo, es decir, de tener un corazón compasivo, que somos egoístas, que solo lo buscamos para que nos ayude, para que nos responda cuando lo llamamos, pero no somos capaces de hacer nada por quien está más necesitado del amor de Cristo. ¿Cuántas veces tú has pasado por el lado de otro hijo de Dios mucho más necesitado de su misericordia que tú y no has hecho nada? No te detienes a preguntarle cómo está, qué lo llevó a ese estado. Solo nos limitamos a verlo, quizás con temor a que nos haga daño, cuando en realidad somos nosotros quienes lo lastimamos con nuestra indiferencia. Hermanos, hoy el Señor nos invita a ser diferentes, a usar la misericordia que hay en nosotros, no solo con nuestra familia, no solo con tus amigos. Recuerda que para Cristo todos somos sus amigos. Recuerda que Él siempre te ha auxiliado cuando tú lo has necesitado, cuando le pediste que te diera un trabajo, cuando le pediste que tu
que a tu hijo se le quitara su fiebre, que lo sanara, que tus padres no discutieran más, que tu esposo o esposa no te maltratara más, que tu hijo perdido en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo, volviera a casa, cuando le pediste a Dios que te liberara de tus deudas, cuando le pediste a Dios que tu hogar no se destruyera. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no le hemos clamado al Señor y Él no nos ha respondido? Yo creo que siempre Él nos responde, siempre, siempre lo vemos ahí, Él tendiéndonos la mano a nosotros. Y para mí eso fue algo que tocó mi vida, cambió muchas cosas en mí. Y sí, uno pues a veces por sus afanes pasa rapidito, rapidito, y no nos damos cuenta de la necesidad de otros hermanos. Pero si nos damos cuenta, Milena, y queridos seguidores de ese programa, ahí se da uno cuenta la misericordia tan grande de Dios, no tanto con el hermano que tú medio de todo despreciabas sobre el tema, sino que aún así, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestras faltas de caridad, de nuestras faltas de todo lo que acabamos de leer, de las espirituales y las corporales, todas estas prácticas de misericordia, el Señor aún escucha nuestras oraciones. Cuando tú te lo pones, te lo pides, Él como que hace a un lado todo eso que nosotros hemos hecho y dice, oiga, me está pidiendo algo, o sea, se vuelve, pobrecito, yo me imagino a Dios, cuando tú le haces una oración y dice, ¿y ahora qué hago con él? Si me acaba de despreciar a mi otro hijo, pero está pidiendo algo que necesita, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo pongo? Pobrecito, o sea, debe ser un trabajo muy difícil, definitivamente. Pero el Señor en su infinita misericordia permite que nosotros pues tengamos estos espacios, como por ejemplo esto que tú estás narrando muy bonito que te ocurrió. Ahora, ¿cómo será el hermano que estaba al otro lado? De que alguien por encima de los complejos y todo lo que tú decías, se atreva a darle la mano, o sea, tuvo que haber sido una experiencia, ojalá algún día nos lo encontremos, Dios quiera lo vuelva a ver. para preguntarle que realmente, eso me acuerda mucho de un testimonio de una señora que se llama Gloria Polo, Sí. que ella, el que la salvó fue alguien que jamás vio que hizo una oración por ella. Entonces, imagínate cómo estarán orando por ti, o sea, ay, yo algún día una niña muy bonita en una iglesia me dio la mano, pues ese era algo que tú no sabes qué pasó ahí. Sí, no sabemos qué pasó en ese corazón. Sí. Entonces, pues sí, mis hermanos. Otra cosa, o otro pequeño testimonio, es, yo tenía una tía, ella falleció ya hace como 2 años, no mentiras, hace como un año larguito. Fue una mujer que en vida fue muy dada a las obras, fue muy dada a ayudar a los más necesitados, pero sobre todo al adulto mayor. Muchas veces nosotros, los jóvenes, no pensamos en que algún día vamos a llegar, bueno, por misericordia de Dios, si es su santa voluntad, vamos a llegar a esas edades. Y ignoramos también a los adultos, a esos abuelitos que han dado su vida por enseñarnos, por educarnos, y muchas veces por nuestros egoísmos o porque estamos enceguecidos en las cosas del mundo, vamos haciendo a un lado. Y hay ocasiones que hay familias en que los hijos, los nietos, llevan a sus abuelos o llevan a sus padres a un ancianato, dejándolos allá, y eso es algo que cuando uno va a visitarlos y tiene la oportunidad de hablar con ellos, expresan esa tristeza, ese dolor en el corazón de decir, me olvidaron, pero de cierta manera estoy contento porque tú hoy estás aquí visitándome, sí. Cuando vuelves. Sí, Entonces sí. Es algo muy bonito que uno experimenta. Hay un cuentico muy bonito que decía que un abuelito un día llevó su celular a mandarlo a arreglar, y el señor del técnico de celulares lo abrió, lo destapó, le dijo, pero no tiene nada. Mira, pero es que nadie me llama. Muy triste. Muy triste. Pero así, así pasa, así hay muchos abuelitos invisibles en casa, hay muchas personas en casa que porque ya no son de la misma de estructura física, nos vamos aislando un poquitico y se nos olvida que ellos fueron los que nos iniciaron, pero es que insisto, el metro cuadrado. Depende como tú hayas sembrado, así vas a cosechar. Si a veces uno es un poquitico duro, pero las cosas hay que decirlas como son.
Si yo sembré tempestades, ¿qué puedo cosechar? Tempestades. O sea, obviamente huracanes y problemas y todas eso. Pero si yo siembro en mi familia amor y entiendo que el plan de Dios en mi vida es que yo sea cabeza de familia y que yo dé vida en mi familia, pues, obviamente que cuando yo llegue ojalá Dios permita que yo llegue a ver a mis nietos, a mis bisnietos y poderlos abrazar a todos. Si yo siembro vida, ¿qué me van a dar a mí cuando esté en los últimos momentos? Pues me imagino que vida. Entonces, y espero que vida, Sí. para poder morir tranquilo, para poder morir en armonía. Y para eso se necesita tener a su compañera siempre ahí, de la mano. Hemos visto testimonios de personas que han sacrificado su vida por cuidar a la otra persona, que han estado ahí permanentemente y sin pedir nada a cambio, que es lo que a veces se nos olvida. Yo me comprometí para darlo todo, ser misericordioso con esa persona que amo, y la mejor manera de mostrarle amor es con misericordia. Claro que sí, hermanito. Entonces, recuerdo también que cuando mi tía falleció, Te estás quedando sin familia. no, cuando mi tía falleció, ¿A tu tía? yo le decía al Señor, gracias porque tengo la convicción de que esa mujer se ha ido al cielo con las manos llenas de obras, una mujer que enseñó mucho en vida, que aconsejaba mucho, y una mujer que apoyó también mucho mi familia. Entonces, lo que tú decías, el metro cuadrado, o sea, la familia, a los primeros que estamos llamados a servirle, ser compasivos, es con nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Y se nota, cuando tú ves la familia que salen alegres, los jóvenes son alegres, son positivos, que están todos proactivos, eso se nota. O sea, cuando una familia, uno ve a los niños en los colegios que están rindiendo mal, hay problemas en casa, hay problemas. O sea, a alguien se le olvidó ser misericordioso en el hogar. Claro que sí, hermanito. Entonces, ¿listo? ¿Nada más? Esto fue todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan acompañando, que nos sigan apoyando con sus oraciones diarias. Nosotros los tenemos a ustedes en nuestras oraciones. Oremos por este proyecto que realmente vale la pena. Este es un proyecto que somos conscientes y sentimos que viene de parte del Señor en nuestro corazón. Nos ha puesto una misión. Es una bendición, pero a la vez es una misión que trae mucha responsabilidad, porque nos debemos de preparar, porque debemos de perseverar, porque debemos de luchar contra todas las cosas que se vengan como Yo te quiero hacer obstáculos. una pregunta para dejar un reto. ¿Qué se necesita para que esto sea diario? ¿Muchos seguidores? ¿Muchos me gusta? ¿Recursos? Recursos económicos, porque Ahí está pues una manera de nosotros como católicos empezar a apoyar, empezar a actuar por las redes. O sea, todo el mundo las utiliza para cosas que no son positivas. Porque nosotros que tenemos esta herramienta no nos ponamos a la tarea? Por ejemplo, me confieso, no había tenido la oportunidad pero créame que me va a volver seguidor pero por favor. uno. Y la verdad, los reto a todos, hermanos, a que apoyemos esta obra. Es una obra que necesita mucho de ti, y sobre todo todos hermanos del movimiento que están viviendo este momento el programa en Estados Unidos, en Italia, en España, en Puerto Rico, en Ecuador, en Perú, en Bogotá, en todas partes de Colombia donde está el movimiento Juan 23. Es una manera muy hermosa que nos puede dar la posibilidad de apoyar una obra tan maravillosa como la que estás liderando, que el Espíritu te lo colocó, y que cuenten conmigo cuando necesiten, a la hora que lo necesiten, aquí estaré. Claro que sí, hermanito. Jesucristo cuenta contigo más de lo que tú puedas imaginar. Bueno, entonces vamos a hacer una oración a cargo del hermanito Carlos Arturo. Entonces pongámonos en disposición. Bueno, Señor, hoy has estado muy grande con todos nosotros. ¿Qué más nos resta decir que darte gracias infinitas por habernos permitido en este momento ser tu voz, ser tu corazón, ser ese anhelo que tú tienes de que muchos más escuchen este programa? Gracias, Padre, porque no te has fijado en nuestros pecados, sino en la fe con la que nosotros podemos trabajar. Te entregamos todas las intenciones de tanto hermano que hoy escribió
a este programa para que sean sanas todas sus necesidades, para que tú muestres su misericordia. Haznos sentir como le dijiste a los apóstoles un día: qué bueno que ustedes no están allá, porque cuando vayamos a resucitar a ese muerto, ustedes van a ver la misericordia de Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras acciones, en nuestro metro cuadrado, que seamos testimonio vivo y que nuestras familias realmente se sientan que la misericordia entra por ti papá, por ti mamá, por ti hijo, que seas tú el portador de la misericordia en todas partes donde llegues. Por eso queremos hallar este momento de no fue una charla, sino fue una oración permanente, decirte que sin ti no se puede hacer absolutamente nada. Por eso, con esa oración que tu Hijo nos enseñó, queremos finalizar y decirte, como todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, gracias totales, porque has estado inmensamente con nosotros en esta tarde. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madrecita del Cielo, gracias por insistir por nosotros, para que seamos los portadores de la voz de tu Hijo. Gracias porque has extendido tu mando precioso en estas mujeres, en este trabajo, en esta red social, para que se implemente más eso que tu Hijo nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas partes del mundo. Recibe esta rosa con toda la humildad, porque es con lo que más te podemos honrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, y lo que hagamos en esta tarde sea para tu santa gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, entonces nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Chao.